Seguro que a todos nosotros nos ha jugado una mala pasada nuestra mente en algún momento. Y es que, tal y como sostienen los psicólogos, nuestra manera de pensar es uno de los factores que influyen en cómo nos sentimos y en cómo nos comportamos. Hoy, en el espacio de salud, vamos a hablar de un fenómeno que se estima que ha afectado al 90% de toda la población. Lo han escuchado bien, el 90%. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Eso al menos en alguna ocasión en la vida. Hablamos de los pensamientos intrusivos. En primer lugar, Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Bueno, ¿en qué son exactamente esos pensamientos intrusivos? Bueno, pues los pensamientos intrusivos son un fenómeno a nivel psicológico o mental que la población lo vive con mucho malestar y nos puede parecer raro o bizarro cuando nos pasa, e incluso podemos llegar a pensar que es malo o que estamos perdiendo la cabeza, ¿no? Pero realmente no es así, es un fenómeno normal. Concretamente se trata de una serie de pensamientos que pueden venir en forma de pensamiento, con frases, pero también a veces como imágenes intrusivas, como sensaciones que vienen así rápido y de manera inesperada, o impulsos, pensamientos que aparecen pues de manera intrusiva por nuestra cabeza y que no son deseados del todo o que son involuntarios. O sea, que nos vienen como sin querer. Habitualmente estos pensamientos pues son sobre contenidos que nos asustan o nos generan vergüenza, asco, miedo o aversión, como pueden ser pues pensamientos de hacerle daño a otra persona, de hacernos daño a nosotros mismos, o también los hay de contenido sexual o incluso catastróficos, sobre catástrofes. Bueno, más concretamente, para que nos metamos un poco mejor en el tema, ¿qué pensamientos de este tipo pueden ser? ¿Se puede poner algún ejemplo? Claro, por ejemplo, uno que seguro que los oyentes habrán experimentado alguna vez seguro. Lo típico de que, bueno, los que conducís, aparcas tu coche, te sales, te vas andando a donde sea y vas pensando pues a lo mejor en tus cosas, ¿no? Como muy absorto en lo típico de lo que vas a hacer o dónde vas o en otras cosas, y de repente te viene un pensamiento de no has cerrado el coche o te van a robar. Es un pensamiento pues que viene así de repente y es como muy fugaz, sin embargo nos deja como mucho malestar, como mucho regomello así de que mira que si fuera verdad, aunque hay que decir que a veces nos viene este pensamiento y es que nosotros racionalmente sabemos que pues que sí que hemos cerrado el coche, ¿no? Y luego no sé si os pasa, pero yo es que los coches de ahora se cierran solos, o sea que sabes que hoy día el problema realmente no está. Pero te viene ese pensamiento que sería intrusivo y te genera tal grado de malestar que te quedas como mal. Y bueno, como pues el de no he cerrado el gas, que es muy típico, aunque recuerdes de haberlo cerrado, y el típico de he puesto el despertador y si no sonara mañana, que justo cuando ya estás empezando quizás a conciliar el sueño, que te viene y te despierta como de repente. Bueno, has dicho que estos pensamientos intrusivos son normales al inicio del espacio. Sin embargo, pueden llevarnos a pensar que tenemos algún problema psicológico debido a la gravedad del contenido realmente que nos pasa en ese momento por la cabeza, ¿verdad? Pues sí que son normales. De hecho, como tú bien has introducido al inicio del espacio de hoy, el 90% de la población general, sin ningún tipo de patología, informa en investigaciones de haberlos tenido en algún momento de sus vidas. Y yo diría que el otro 10% restante también los ha tenido, pero o a veces no quieren decirlos por vergüenza o no tienen mucha conciencia de lo que piensan, que a veces, pues por increíble que parezca, pasa. Bueno, es cierto, por lo que preguntas, que hay problemas de salud mental en los que se acentúan, como sería pues el trastorno obsesivo-compulsivo, en los trastornos de ansiedad, como en el trastorno de ansiedad generalizada, que suelen aparecer muy a menudo, o mejor dicho, es que el propio trastorno tiene mucho que ver con esto. Pero lo cierto es que en población general, sin necesidad de que tengamos ningún problema psicológico, son normales. No son patológicos y tampoco hay que darles mayor importancia. Os cuento uno que se me ocurre, que las madres y los padres que se callan mucho cuando nace un bebé, ¿no? Pero que suele aparecer mucho y que da mucho malestar o da incluso miedo, para que entendáis hasta qué punto pueden ser extravagantes en contenido
y no tienen por qué ser un problema. Por ejemplo, cuando nace un bebé, pues muchas madres, así en la confidencialidad de la consulta, nos cuentan pues que a veces les viene el pensamiento intrusivo, a veces en forma de imagen, pues de que van a agredir al bebé, o cuando lo tienen en brazos que se les va a caer al suelo o que lo van a tirar. Claro, esto es muy aterrador porque realmente las mamás lo cuentan con un sentimiento de culpa tremendo, y esto es un buen ejemplo de lo que sería pues los pensamientos intrusivos. Bueno, pero por esto que mencionas, claro, si uno piensa que le puede hacer daño a alguien, supongo yo que te lleva a pensar que le puedas hacer daño de verdad, y esto asusta, ¿eh? Bueno, es que es normal que el pensamiento nos deje así como una resaca de malestar o de culpa y de vergüenza bastante intensa. Pero debemos partir de que un pensamiento tan solo es un pensamiento, no es un hecho. Es decir, de yo pensar a una cosa a hacerla son cosas distintas. Para entender esto realmente debéis conocer cómo funciona la mente del ser humano, que se podría ejemplificar con la torre de un ordenador, ¿no? Que en nuestro caso, pues la mente no tiene un botón para pararla, no hay manera de darle off y que deje de funcionar. Y como su funcionamiento pues consiste en producir pensamientos, pues eso es lo que hace todo el rato por defecto. ¿Qué pasa? Que a veces esos pensamientos son productivos en el sentido de que nos sirven para cosas, para solucionar problemas reales, tomar decisiones, planificar, obtener resultados en el exterior, pero cuando no está puesta en estas cuestiones, digamos, productivas, sigue produciendo pensamientos que a veces no hay que darles mayor importancia, porque no son ni racionales ni tienen, pues ya digo, que ninguna importancia. No hay una explicación a esos pensamientos, ni tienen por qué identificar que estemos mal de la cabeza ni nada de eso. Y dentro de esos pensamientos intrusivos o basura o improductivos están pues estos pensamientos intrusivos. Lo explico así de simple y reducido para que me entendáis. Por eso, el hecho de que mi mente pasen pensamientos intrusivos con el contenido quizás más aberrante no significa que luego vaya a tomar la iniciativa de hacer nada de eso. No hay que asustarse, que lo que produce nuestra mente no tiene por qué ser real, ni somos peores personas por pensar algo así, ni estamos mal de la cabeza, ni nada de eso. Así que, bueno, un pensamiento solo es un pensamiento, no es un hecho. ¿Se sabe la causa de que nos ocurran estos pensamientos intrusivos? Pues en verdad la causa no hay que darle mayor importancia que lo que he dicho ahora mismo del funcionamiento de nuestra mente como una máquina que no para y que siempre produce contenido de pensamiento. O sea que realmente son como el escombro, por así decirlo, que produce nuestra mente. Sí que es cierto que en épocas en las que pues tengamos mayor estrés o estemos muy hiperactivados, muy ansiosos o tenemos muchas tareas o mucho trabajo, algunos de estos pensamientos intrusivos se pueden hacer más frecuentes e intensos y podemos notarlos más. Esto es porque nuestro sistema nervioso simpático está más activado y estamos más en alerta. Por ejemplo, habréis notado que el de no he puesto el despertador os pasa, por ejemplo, cuando tenéis muchas exigencias de madrugar, evidentemente, y luego un día que a lo mejor te lo tienes que poner, pero que no estás tan estresado o estás más tranquilo, pues a lo mejor no te pasa. O con esto del pensamiento intrusivo que he dicho de agredir al bebé, las madres y los padres cuentan que les ha pasado tras varias noches de no dormir nada o cuando el bebé a lo mejor es de mucho llorar y no les deja descansar. Digamos que el pensamiento intrusivo se podría considerar como un síntoma más dentro de los síntomas del estrés y de la ansiedad. Y luego uno que también es muy tabú es el de ir conduciendo y que te venga el de que vas a dar un volantazo y tirar el coche por un barranco o darle a otro coche o tirarse por la ventana. Estos también son muy frecuentes, aunque parezcan muy fuertes y a la gente les da mucha vergüenza. Pero ya os digo que si os ha pasado no tienen por qué tener importancia y pueden verse agravados por el estrés y por la hiperactivación. Por cierto, Isabel, ¿debemos intentar eliminar estos pensamientos intrusivos? ¿Qué podemos hacer para llevarlos mejor? Pues como tú dices, podemos llevarlos mejor, pero desde luego que eliminarlos como tal no es posible. No sé si os acordáis que en alguna ocasión os he invitado a, creo recordar, a que no penséis en un elefante rosa. Es decir, no penséis en un elefante rosa. Y automáticamente, sin que se os hubiera ocurrido antes, en este momento de ningún modo,
os viene a la mente ese elefante rosa, con su trompa, su cola y todo el elefante. Pues con esto de eliminar los pensamientos, basta que yo no quiera pensar en algo para que le preste más atención y en lugar de irse se me hace como más saliente y más me molesta de rebote. Entonces yo puedo aprender técnicas para relacionarme mejor con esos pensamientos intrusivos, para no dejarme arrastrar por ellos y no asustarme por lo que me dicen, o al menos no tanto, pero tratar de eliminarlos pues es contraproducente totalmente. Yo creo que el primer paso ya lo hemos dado hoy aquí, que es la clave de saber que no tienen por qué ser reales, no nos empujan a hacer lo que nos dicen y simplemente son una producción más de nuestras cabezas, que creemos que son racionales pero no siempre funcionan de manera muy lógica ni funcional. O sea, el primer paso ya lo hemos aprendido hoy. Luego, en tratamiento psicológico hay técnicas para profundizar más, porque a veces no es tan sencillo como parece, pero esta es una clave. Luego también hay técnicas como la meditación mindfulness, que ayudan bastante a ese tomar conciencia de nuestros pensamientos, como si fuéramos observadores externos de nuestras cabezas, para no dejarnos arrastrar por ellos y estar más presentes en el momento presente. Y bueno, las terapias de tercera generación también van en general por esa línea. Así que bueno, hay muchas herramientas para gestionar el malestar que nos provocan, pero yo creo que lo más importante pues está dicho, ¿no? Que es que no hay que asustarse y que son normales. Hay que tomárselo con más filosofía este tipo de casos. Un fenómeno que está afectando, insistimos, al 90% de la población, hablando de los pensamientos intrusivos. Isabel Fernández, hoy con este tema. Cada martes aquí en Más FM tenemos otros asuntos para destacar. Si queremos hablar de este o de otros temas, hay una forma de localizarte. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como siempre ya sabéis que nos encontramos presencialmente en la consulta de psicología de Policlínica Cejín y que tenemos las redes sociales para cualquier consulta o duda que queráis realizarnos. Pues Isabel, gracias como siempre. Hasta el martes.